Bueno, estamos grabando, es una clase nueva, todo fantástico, no pasó nada acá. Empezamos por la diapositiva que habíamos dejado el jueves pasado. Que era la diapositiva de la edad del océano profundo, que tiene que ver un poco con la circulación termohalina, ¿no? Y con lo que hemos empezado a ver en términos de densidad del agua de mar. Cambios de la densidad en el agua superficial, los cambios en la densidad del agua superficial afectan la buoyantez, sería, en inglés se dice buoyancy, pero es digamos, la propiedad de flotación, de flotabilidad que tiene una parcela de agua que está en la superficie. Si yo tengo una parcela de agua en superficie que disminuye su densidad, ya sea porque aumenta, porque disminuye, perdón, su masa, o porque, o sea, estoy pensando en temperatura y salinidad, ¿no? ¿Por qué podría ser, o díganmelo ustedes, por qué podría ser que una parcela de agua en superficie se hiciera más liviana? Porque se calienta. Por ejemplo, porque se calienta, perfecto, porque ¿qué pasa cuando se calienta? Aumenta la temperatura, Y disminuye la densidad. disminuye la densidad porque hay un cambio de volumen, ¿no? Porque a mayor temperatura, en vez de comprimirse, se dilata. Entonces, cuando se dilata, el volumen aumenta, y como la densidad es masa sobre volumen, cuando el cociente es mayor, la densidad disminuye. Entonces, se hace más liviana y tiene flotabilidad positiva, digamos. O sea, si ya está al nivel en el cual no puede seguir ascendiendo, todo bárbaro, va a quedar en la superficie. Pero si está en un nivel, qué sé yo, pónganle 100 metros, o es mucho, 50 metros o 30 metros de profundidad, si esa parcela de agua que está a 30 metros de profundidad disminuye su densidad, va a tener flotabilidad positiva. Y eso quiere decir que va a tender a ascender, va a tender a subir. Entonces, al revés, cuando ocurre lo contrario, si hay una parcela de agua que está en superficie y aumenta su densidad, ¿qué va a hacer? Si el agua que está alrededor es menos densa, entonces esa parcela de agua va a tener flotabilidad negativa, va a tender a hundirse. Y eso ocurre muy notoriamente en el Atlántico Norte. Entonces, en el Atlántico Norte hay una tasa de formación de agua densa que es muy alta. ¿Qué quiere decir eso? Que todo el tiempo se está produciendo agua densa, ¿sí? Para lo que la rodea, digamos, para el entorno, agua densa que se hunde. Y entonces esa agua densa que se hunde inicia la convección en el océano, inicia el movimiento convectivo profundo del océano. Este mapa de edades del agua muestra dónde pasa eso. Donde yo veo que hay aguas que son más jóvenes, que hace menos tiempo, menos años, que estuvieron, hoy en día están a 3.000 metros, hace menos tiempo que estuvieron en la superficie, eso implica que la tasa con la que esa agua se hunde es muy rápida. Mientras que si veo un lugar donde hay parcelas de agua de 1.700, 1.800 años, a 3.000 metros, hace 1.800 años que esa agua estuvo en contacto con la atmósfera. Quiere decir que está navegando a esa profundidad de 3.000 metros hace mucho más tiempo. Estos son digamos, la escala temporal del océano y de la circulación, o sea, cuánto tiempo tardaría una parcela de agua en dar toda una vuelta por la circulación termohalina, el famoso conveyor belt, es de ese orden, del orden de miles de años. O sea que el tiempo de residencia de una parcela de agua en el mar es del orden de 1.000 años, ¿sí? Esto también implica, ustedes vieron creo que recién un video, esto también implica entonces que la circulación termohalina se inicia en esos lugares donde el agua claramente tiene menos años de tiempo a 3.000 metros que estuvo en contacto con la atmósfera, y implica un poco lo que nosotros llamamos como la ventilación, por dónde se produce la ventilación del océano. Piensen ustedes en un lago o en un charco de agua muy estancado,
¿sí? Y en otro que tiene más, ¿cómo se dice? Más mezcla o más ventilación, en el sentido de que una parcela de agua está más tiempo en contacto con la atmósfera, después se hunde, después vuelve a estar en contacto con la atmósfera, después se hunde. Esa comparación se puede hacer, por ejemplo, entre el Océano Pacífico y el Atlántico, ¿sí? El Atlántico es como si fuese ese charco más, más mezclado, más ventilado, más lleno de oxígeno, ¿eh? Mientras que el Pacífico es como un charco, bueno, es mucho más que un charco, ¿no? Pero es como, en el ejemplo que estoy diciendo, es como si fuese un charco de agua o un estanque o un cuerpo de agua más estancado, menos ventilado, ¿se entiende? Pero vamos a ir viendo por qué ocurre así, por qué es en el Atlántico Norte y en todo el cinturón del Océano Austral que esto ocurre, y eso tiene que ver todo con las corrientes, con los vientos, con la forma de los océanos, en fin, esto es un fact, ¿no? Esto es un hecho, lo que yo les estoy mostrando es el hecho en sí, el resultado, pero ¿por qué todo eso se da? Bueno, entonces eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Muy bien. Entonces, voy a ir acá a la diapositiva que pone como de título, digamos, espacio, temperatura, salinidad. Yo ya les mostré en diapositivas anteriores del día jueves pasado, les mostré esta diapositiva, ¿sí? Que está en el libro de Talley. No sé si más o menos está clara, no, creo que no hace falta mucho volver sobre esto. El espacio, temperatura, salinidad, esos diagramas TS que nosotros en oceanografía usamos mucho, son un espacio como si fuese un espacio XY, ¿no? Un espacio bidimensional. Dos variables, dos dimensiones. En el eje de las X ponemos a la salinidad, que aumenta desde la izquierda hacia la derecha, y en el eje de las Y's tenemos la temperatura, que aumenta, que disminuye desde aquí arriba, desde 30, por ejemplo, hasta -2, desde arriba hacia abajo. Acuérdense que siempre la temperatura está puesta como que voy de superficie a fondo, o sea que la temperatura va disminuyendo desde la parte alta del gráfico hacia abajo. Lo que tenemos acá es un rango enorme de salinidades y temperaturas, que no son exactamente las salinidades y temperaturas de todo el océano, ¿no es cierto? Un segundo.